estamos para la Feria del Libro de la Cruz, que organiza el Instituto Superior Ernesto Sábato, con extensión universitaria de la UNE. Esto es un preguntario, como ahora hay que cambiar los nombres, ya no hay, y estamos cansados de los conversatorios, este es preguntario, más o menos va a ser el espíritu de la cosa. Y el nombre tentativo es una de las primeras preguntas, así que lo voy a dar más adelante. Como invitados están Imanol Amuraví Rodríguez Maclin, alias Eduardo, que es correntino pero vive en Paraná. Mariana Sol Navas, alias Maya. María Laura Riva, alias Hermanita. Y Fabián Yausas, alias Chamigo. Escondido está Bruno Ragazzi, que es quien está grabando. Yo, para presentar, Rivero, voy a decir cuál es mi vínculo con cada uno de ustedes. Voy a ignorar el currículum y los voy a presentar únicamente desde el afecto para hacer esta cosita un poco más humana, menos fría y desde otro lugar. No tiene mucho sentido presentarnos como si no nos conociéramos, así que vamos a presentarnos desde el conocimiento que tenemos. Y después les voy a dar un momento para que ustedes digan 4 o 5 palabras con las que quieran que los espectadores de esta edición les recuerden o les conozcan si no les conocen. Voy con Chamigo. Chamigo significa para mí un cambio drástico en mi escritura, por empezar. Creo que la primera persona que me generó confianza en mí mismo y en lo que venía haciendo. Creo que si no hubiese escrito, hubiese tratado de hacer lo posible de escribir únicamente para ser amigo, para ser chamigo de Fabián. Eso. Hay un verso suyo que recuerdo por lo que me hace sentir y tiene que ver con conservar el equilibrio en una sensación de absoluta vulnerabilidad. Y hay una imagen en un poema suyo donde hace equilibrio con un pie para entrar a un calzoncillo que además tiene agujeros. Esa imagen me acompaña siempre. No me imagino otra situación más vulnerable, y la educación del equilibrio en la vulnerabilidad es algo que me marcó de su lado. Voy con María Laura Riva. Franco, capaz silenciamos los micrófonos porque hay como un eco, ¿o no? Sí. Yo escucho tipo un eco. Yo no silencio el mío porque si no, no me van a escuchar. María Laura Riva para mí era lesbiana, eso para empezar. Y hizo que la leyera de cierta forma que en la adolescencia me terminó salvando la vida. Así que por lo menos mi intención de que ella fuese lesbiana me ayudó muchísimo, porque me hizo sentir acompañado en toda esa rareza que yo creí que tenía. Así que no sabemos con qué parte de nuestro texto podemos terminar ayudándole a alguien. Así que gracias, hermanita. De María Laura me sé poemas completos de memoria que no tuve la intención de memorizar, y sí, no me voy a separar nunca de un poema que me gusta mucho, que dice, los milagros no existen, solo las palabras curan, y termina diciendo, solo las palabras curan, tal vez en eso consistan los milagros. Fue la persona que me acompañó en mis momentos más solos.
y no sabía que me acompañaba, ni siquiera que nos íbamos a conocer, y mucho menos que íbamos a ser amigos. Así que ese es mi vínculo afectivo y con el cual también estoy muy, muy agradecido. Voy con Ima. A Ima lo conocí por un mail muy, muy decente en el que me trataba de señor. Un mail que me hizo sentir muy, muy viejo, y lo veía requete contra respetuoso. Y si yo tengo un defecto es que cuando conozco a alguien inmediatamente le caigo por las dudas. Puedo llegar a tener suerte o no, pero conozco a alguien y le tengo que caer. Entonces, ¿cómo le caes a alguien que te trata de señor? No da, digamos, como, che, cálmese, don, es como, no da. Y con él me salió todo mal. Uno, porque lo lindo fue que venía a Ituzaingó, que nos íbamos a ver personalmente. Es lindo que alguien te venga a ver y te conozca, te quiera por lo que escribís. Bueno, ese fue el contacto con Ima. Yo quería estar presentable, no pude. De la bicicleta se me salió la cadena, llegué con la mano engrasada, llegué transpirado, fue un desastre, y entonces tuve que hablar de literatura y de poesía con él. Y me sentí visitado. No me había sentido visitado de esa forma hasta ese momento, menos en ese momento que en ese momento estaba en pareja, y entonces lo que menos uno espera por ahí son visitas, más en este sentido. Y fue así, sentirse acompañado, y inmediatamente quise hacer cosas con él. Después terminamos haciendo cosas juntos y ese es el vínculo. Y supe que era poeta por más que no me lo dijo, supe que escribía. Después, con Maya, Maya sí es un quiebre. Hay un antes y un después de Maya. Lo único que nos falta con Maya es casarnos, pero ahí vamos a arruinar todo. Eso, con Mai tenemos un tipo de funcionamiento en el que yo no necesito ya escribirle las cosas que estoy pensando, que estoy queriendo decirle, porque es como que estamos hablando en mi cabeza y en la suya, y después retomamos directamente conversaciones que nunca tuvimos, pero mentalmente la tuvimos, y que hay ese nivel de sintonía. Trabajar con ella, leer con ella, pensar con ella, sentirme capaz de hacer otras cosas. Es una persona desafiante y preguntona, creo que es lo que me fascina. Y es todo lo organizada que yo no soy. Eso hermoso. Y como una pauta de cariño es que no creo que ella hubiese estado en una charla donde la clave sea la desorganización si no estuviese yo de este lado. Bueno, eso. Y yo soy Franco. Ahora tienen un ratito para decir las 4 o 5 palabras con que, si quieren vincularse al afecto, con lo que ustedes quieran, pero para que del otro lado también les recuerden. Tienen que habilitar su micrófono, obviamente. Si quieren, vamos de a uno. Dejen de pensar las palabras y lárguenlas. Chango, las palabras son 3 o 4 palabras con las cuales nosotros queremos que las personas que ven que vean esta videoconferencia nos conozcan. Exacto. ¿Sí? Exacto, sí, exacto. Bueno, Digo para por una cantidad, la onda dilatar. es que sean pocas. Sí. Estar a flote, respiración.
emoción y ahí. Yo no tengo tantas. Yo tengo dos con las cuales siempre el otro es pensar cómo me gustaría que alguien me recordara. En lo posible, si fuera una buena escritora, sería muy interesante para mí. Pero esencialmente la primera, y la que creo que abarca toda, es que dijeran, qué buena mina que era, qué buena gente. Yo con eso ya estoy hecho. Bien. Bueno, voy yo. Vamos en el orden que presentó Franco. Gracias, es una. Es un gusto estar acá, es otra. Divertido se me ocurrió mientras pensaba, divertido. Me ando riendo mucho últimamente. Y mediador de lectura le vamos a poner. Esa palabra me gusta mucho. Mediador de lectura. Eso es suficiente. Mis 3 o 4 palabras son una relación en realidad también entre estas 3. Serían abrazamiento, encuentro e invención. Qué lindo que nadie dijo su nombre, por eso yo le evité esa parte. Yo pensé arrancar esto con 2 preguntas, pero esas preguntas van a quedar hacia el final, pero es lo que da nombre al encuentro. Y es pensar si se vive un proceso creativo, si el proceso creativo es algo que se vive, y la otra es si se vive, cómo. Pero no vamos a arrancar desde ahí, vamos a arrancar desde otro lugar. Quiero que cuenten cuál fue la experiencia en los años que cargan, el que les haya hecho articular el cuerpo en todo sentido, todos los sentidos, no solo la voz, sino el cuerpo, todo lo que llegamos a percibir como cuerpo, que les haya cambiado la forma de articular, donde ustedes digan que bueno, ahí empieza algo, tenga o no que ver con el proceso creativo. Pueden ponerse cursi, pueden largar todo lo que quieran. Yo para mí es el nado. El nado implica 2 cosas distintas de toda la vida cotidiana. Por un lado, una conciencia del peso del cuerpo. Cuando uno está en el agua tiene conciencia de lo que pesa el cuerpo. Por ahí las piernas han perdido esa conciencia. Y por otro lado, la conciencia de la respiración. O sea, uno cuando está en el agua tiene que trabajar para respirar, algo que hacemos cotidianamente. Estas 2 experiencias para mí son cruciales o sea, yo que no soy creyente siento que lo más parecido a una creencia o a un culto religioso que realizo es nadar todos los días. Y tomar conciencia de este vínculo con el cuerpo que implica el nado, es decir, tomar conciencia que pesa el cuerpo y tomar conciencia de que trabajar, o sea, de que respirar es un trabajo, son 2 cuestiones que han marcado mi forma de decir. Si estamos hablando de estética y de proceso creativo, yo creo que estas 2 cuestiones y estos 2 vínculos con el cuerpo, que el cuerpo pesa y que es necesario llenarse periódicamente de aire, son 2 cuestiones que a mí me han marcado estéticamente.
Bueno, a ver, en la parte creativa, en mi vida, cuando yo siento que estoy alineada realmente con el universo, y esa es textual la sensación. Cuando yo siento que estoy, comprendés, cuando estoy escribiendo algo que realmente estoy tan concentrada en eso, estoy tan metida en eso que no sé si será bueno, si será malo, cómo será el resultado, pero ese momento yo siento que estoy exactamente alineada con el universo. Es ese momento que me pueden estar llamando y yo no escucho. Que puede estar sonando el teléfono a mi lado y no lo escucho, porque estoy absolutamente concentrada en ese instante, y esos son mis quiebres. Mis quiebres son por instantes. Mis quiebres creativos son por instantes. Y siempre uno trata de ser creativo en todo, pero cuando yo escribo, más bien cuando yo escribo, siento realmente eso. La unión exacta, esa es la plena sensación y lo que más disfruto. Cuando logro eso, hasta respiro mejor, teniendo en cuenta lo que dice Fabi, hasta respiro mejor. Siento que el mundo no es ancho ni ajeno, es mío, el universo es mío. Esa es mi sensación. Qué hermoso. Bueno, pensaba experiencias con el cuerpo que hayan como cambiado mi relación con todo, no solo con el proceso creativo, decías vos. Y para mí tienen que ver con encuentros amorosos, amorosos de distinto tipo, digamos. Para mí, por ejemplo, el cuerpo desordenado de la adolescencia, atravesado por un montón de discursos contradictorios y terribles, que hace que la sexualidad adolescente sea algo caótico y no algo del disfrute, que por suerte actualmente hay corrientes de la sexología y de la psicología en relación a lo sexual que hacen que esa cosa sea un poco más fácil para los adolescentes. En mi caso, el encuentro con mi actual compañera desanudó un montón de discursos que hizo que el cuerpo se pueda vivenciar de otro modo, por ejemplo, ¿no? Un cuerpo más libre en, por ejemplo, la intimidad, ¿no? Yo también creo, y esto lo digo, es una teoría mía, el conocimiento y el aprendizaje en el humano, para mí, lo universalizo, no hay problema. No se da por acumulación, sino por encuentro. Digamos, en eso soy completamente psicoanalítico. Uno se encuentra con un otro, crea un lazo de amor y pierde algo y gana un montón de otras cosas y así va en la vida, digamos. Uno es como que se agota su estructura hasta cierto punto y necesita de otro extranjero a quien ama para que reacomode todo su tablero de vuelta y uno pueda aprender cosas nuevas. Por eso yo conocí un montón de gente y amé un montón de gente y aprendí por eso, digo, con Maya, con Franco, voy como amando a gente distinta y me voy transformando. Si no amara a nadie, sería un pobre miserable, ¿no? Que no ha aprendido nada. Así que esa es una experiencia. Y otra experiencia con un amigo, que es como un maestro para mí también, que si había discursos y atravesamientos por los cuerpos, conocer a este chico, que era un chico gay y que a mí me ponía en un lugar muy interesante porque era mi maestro, este cuerpo era peligroso, digo, ¿no? Porque podía querer estar conmigo y no, y había ahí una cuestión que a mí me ponía muy incómodo, que no es Franco, pero con Franco también puede suceder, pero esa tensión, digo, de vivir el cuerpo de otro modo y el cuerpo del otro, y cómo el cuerpo ahí se libera, y con ese chico hice Reiki, hice meditación, estuve en sesiones de tarot donde el cuerpo se ubica de otro modo, volvimos a jugar juegos infantiles por una cuestión de formación en infancias. Todas esas cuestiones modifican para mí el cuerpo inolvidablemente, y no lo modifican porque crean algo nuevo, sino que modifican porque eliminan un montón de atravesamientos discursivos morales, chotos, que son una cagada, etcétera,
que hacen que un cuerpo que pareciera ser que nace un poco libre, llega a un punto en que se ve completamente encadenado a cosas que no están buenas. O sea, es un camino de desaprender más que aprender. Así que pongo eso, mis experiencias con el cuerpo son con mi cuerpo en relación a otros cuerpos, digamos. Mirá vos cuánto se aprende con fruncir. Mm. Comparto plenamente lo que dice Ima sobre los encuentros. Em, bueno, creo que había muchas experiencias que articulan el cuerpo, los encuentros y la invención, eh, y los cuerpos, pero en realidad cuando hiciste la pregunta, Franco, me dio ganas de contarle otra experiencia que recordé hace un tiempo atrás y que tiene que ver con un encuentro con un objeto y con la imposibilidad de ese objeto, que creo que lo relaciono íntimamente a los lenguajes, o en particular al lenguaje en el que más trabajo en este momento. Y tiene que ver con que cuando era chica, bueno, me fue muy difícil tener acceso a poder mirar algo en la tele, porque no, bueno, primero no teníamos televisión, y luego cuando la tuvimos era una caja usada que andaba muy mal, tampoco tenía cable, entonces era sumamente difícil poder llegar a ver algo, y para ver algo era necesario golpear esa caja y poder moverle las perillas de formas intuitivas, raras, como ir tratando de que la imagen se empiece a ver con todo un tratamiento analógico manual que había que hacer sobre ese aparato. Cuando me llegó la segunda tele pasaba exactamente lo mismo, había como que sacudirla, zarandearla, y para mí siempre las imágenes fueron algo difícil de conseguir, porque pasaban muchísimas rayas, interferencias, eh, entonces de esa forma creo que había como, tuve que desarrollar una paciencia particular para poder lograr de que algo se vea, y eso que se veía nunca se vio de forma totalmente nítida, sino que siempre fue una experiencia de umbral entre lo visible y lo distorsionado, lo visible, lo invisible, y el juego de la imaginación para completar las imágenes. Incluso, por ejemplo, recuerdo mi interés por empezar a ver también los primeros, cuando me empecé a interesar por el fútbol y quería ver un partido y los canales eran codificados, y en el canal que se pasaba el partido también se pasaba porno en otros horarios, entonces era como empezar a golpear hasta que desaparezca el porno y el porno se transforme en un partido de fútbol, que era tratar de escuchar lo que decía más o menos el comentador. Así que creo que esa experiencia viene un poco de que lo imposible es lo que hace actuar. Qué lindo. Tengo otra. ¿Qué parte de la obra de ustedes, pónganle que perdimos todos los soportes, no queda nada, se murieron las computadoras, perdimos absolutamente todo, perdimos los libros, los videos, perdimos todo. No, la única posibilidad lo único que se va a recuperar es eso que ustedes recuerdan de memoria. Y también que no haya estado esta intención de memorizar, sino que cuál es ese pedazo de obra que les acompaña, como que es de ustedes, pero que les acompaña. Pueden tirar, en el caso de Mike que hace video, podés contar la experiencia del video o las palabras que tenés para ese video. Si quieren vamos en el mismo orden, así
¿El mismo orden? A mí siempre me llamó la atención los poetas que se aprenden sus poemas de memoria. Me llamó la atención desde lo que a mí no me pasa. En realidad, yo no recuerdo nada de lo que escribí. No recuerdo. Si me dijeran, bueno, recitate un poema, o sea, no podría hacerlo. Y no es una cuestión de memoria. Tengo bastante buena memoria, pero me parece que tiene que ver con la relación con la palabra. Mi peor pesadilla es que se corte la luz sin salvar un texto, porque siento que ese vínculo que estoy teniendo en ese momento, más allá de que me acuerde más o menos para dónde iba el texto, no lo voy a poder recuperar. Para mí, el momento de escritura es un momento singular, irreproducible, único. Y entonces, y porque me parece que tiene que ver con una transformación. O sea, cuando yo escribo, me transformo. No cuando escribo, qué sé yo, cartas de reclamo, porque me cortaron la luz, o no. Cuando escribo un poema, cuando escribo un relato. Entonces, bueno, si se perdiera todo lo que escribí, creo que lo que quedaría sería mi vida en este momento, que es la suma de todo lo que escribí hasta ahora. Ese es como el único recuerdo, digamos, pero las palabras quedaron escritas y fuera de las palabras no sé si podría recuperar algún poema. Eso. A ver, yo, volviendo, coincido con Fabi en eso que uno se transforma cuando escribe, tal cual, e igual que Fabi, yo no recuerdo absolutamente nada de lo que he escrito. Es más, para mí, volver a un libro que ya esté publicado, volverlo a leer, mío, para mí, no, es algo, no, vaya a ser, ahí se juegan muchas cosas, ¿no? En mí, pero el tema es que si perdiéramos todo, lo único que me sé de memoria es, a fuerza de repetición, lo que Franco se aprendió de memoria. Entonces, tampoco, no, y por supuesto, cuando uno se escribe literatura, o lo que intentamos hacer literatura, pero no, si se perdiera todo, diría, hoy, qué mal, me pondría triste un rato. Y después, quizá por aquello de que los milagros no existen, solo las palabras curan, a remangarse y a empezar a escribir de nuevo. Eso lo tengo clarísimo desde hace muchísimo tiempo, porque una vez se me rompió un disco rígido, tenía todo guardado ahí, todo, y todo se perdió. Por dentro virus, todo se perdió. Pero ese no fue el quiebre, o sea, debe venir mucho más lejos. O sea, lo mío es, si se pierde, qué triste, qué mal, que alguien a lo mejor lo recupera, pero a seguir, me arremango y vuelvo a escribir como si fuera la primera vez. Bueno, yo tampoco, debe ser un problema en nuestra época, yo tampoco recuerdo versos míos menos, me parece. Sí, recuerdo algún que otro verso, pero no podría recitar un poema de memoria, pero me parece que de nadie. Cuando la escuchaba a María Laura, pensaba esto de qué me pasaría a mí si se pierdo las cosas. Pierdo, por ejemplo, explota el drive. Linda catástrofe esa, explota el drive. Nadie más tiene el drive. Los quiero ver. Me acordaba de lo que a mí me pasaba cuando era chico. La experiencia de perder todo lo que uno ha llegado a hacer pasaba cuando jugábamos a los jueguitos y, por ejemplo, jugábamos 5 horas. Entonces le pasábamos, por ejemplo, la mitad del juego. Y cortaba la luz y no podíamos guardar. Entonces teníamos que empezar a jugar esas 5 horas de vuelta. Y yo ya no quería jugar más. No quería hacerlo de vuelta, dejaba de jugar ese juego, no lo jugaba nunca más porque había perdido todo lo que había logrado.
Y últimamente me di cuenta que esa postura de no querer volver a jugar porque se perdió todo el progreso conseguido, tiene que ver con el progreso, digo, con el juego como medio y no como fin, digo, porque de última jugamos para ganar, entonces no vuelvo a jugar porque ya perdí todo y tengo que hacer un montón de cosas para ganar de vuelta. Y si uno juega por jugar, mejor, digo, perder todo porque puede jugar de vuelta, digamos. A mí actualmente no me gustaría perder todo porque todavía sigo un poco en el plano del fin. Digo, me gustaría poder terminar el proyecto que estoy armando, entonces perder todo, no sé qué pasaría si pierdo todo. No haría el mismo proyecto, no sé qué haría, me enojaría por un rato y sí, no volvería a escribir. Pero eso, una diferencia entre escribir como medio y escribir como un fin en sí mismo, sería quién escribe para hacer obra y quién escribe porque le gusta escribir. Esa sería como la diferencia y ver en qué lugar estamos con eso. Creo que lo que recordaría y que quizás no podría recordar iría más por el lado de una obsesión y tiene que ver con una obra donde registré el latido cardíaco de mi papá y de mi mamá. Y creo que si perdería todo, lo que trataría sería de recordar esos latidos, por más que fuese algo imposible. Qué fuerte. Eh, ¿Cuál es el mejor sí que dieron y el mejor no que dieron en relación con la existencia toda, no solamente con la obra? Franco, el primero era el sí. No, antes se me cortó ahí. Sí, el mejor sí que hayan dado y el mejor no que hayan dado también. Ok. Que empiece otro. Dale, empiezo yo. El mejor sí que di y que sigo dando es el que cada vez que me caigo digo, bueno, ¿querés seguir en la vida, sí o no? Sí, definitivamente sí. En este momento, hasta este momento, digo sí. Ese es el mejor sí que creo que sigo dando. El mejor no que estoy aprendiendo a decir no es a lo que no quiero hacer, donde no quiero estar, donde no me gusta estar, ni con quién no me gusta estar, y decir no a todas las convenciones, sino a todo lo que tengo que hacer, porque si no, no, a esto estoy aprendiendo y no también, como decir sí, se aprende siempre a decir no, en ese sentido. Bueno, sigo. Creo que el mejor sí que dije fue cuando me preguntaron si quería tener una hermana y dije que sí. Y el mejor no que dije, que también coincidió con María Laura, es un aprendizaje constante y algo muy, muy difícil, y de lo cual aprendo mucho de Franco. Creo que el mejor no que dije fueron los no que tenían que ver con cumplir con las expectativas que las personas tienen de mí y sobre todo renunciar a algunos lugares, en particular cargos que me dejan en una situación de poder. A ver, el mejor no lo olvido nunca,
es cuando una monja que era psicopedagoga en mi colegio me preguntó, ¿querés estudiar agronomía? Un saludo para tu hijo, Fabián, igual. Me dijo la monja, ¿querés estudiar agronomía? Yo le dije no. Y ese fue el mejor no que di en mi vida. Fue increíble, increíble fue. Pero fue así la conversación. Me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Querés estudiar agronomía? No, le dije. Y bueno, ahí se abrieron un montón de cosas. Trato de seguir pudiendo dar ese no. A veces no puedo, pero trato de tener esa imagen y ese recuerdo y seguir repitiéndolo. Y los sí, capaz que los sí no soy tan explícito para decirlo, con los no soy más claro, y con los sí capaz que no, pero soy una persona que está diciendo sí todo el tiempo, digo. Poética fue un sí, ver poética, decir sí, quiero estar ahí. Con mi amigo que acá en Paraná, que tiene una librería, que fue quien me inició en gran parte de la literatura, cuando me dijo, no leas más Borges, lee esto que yo te doy a vos porque esto es lo que está bueno. Yo le dije sí, confié completamente, yo soy así, tipo ciego en esas cosas, de decir sí, viene otro amigo y me dijo eso tampoco, no lo leas más, lee esto que yo te doy ahora, sí. Y entonces todo eso sí que voy dando, abriéndome a los otros, como decía antes, fueron los mejores sí que he dado, digamos. Y soy de hacerlo, en eso sí no soy honesto, siempre estoy diciendo sí, no soy una persona que suele estar negándose a las cosas. Yo no sé si es el mejor, pero bueno, me voy a restringir al trabajo con la palabra escrita o al trabajo de escritura. No sé si es el mejor, pero sí es el más cercano. Y como por el vínculo que tengo con la palabra escrita, lo más cercano termina siendo lo más importante en este momento. Así que si tengo que decir el mejor sí, me tengo que remitir a cosas muy cercanas. Para mí el mejor sí, entonces con esta lógica es que ayer me levanté 5:30 y empecé a escribir un texto que necesitaba escribir. O sea, me podía haber quedado, o sea, dando vuelta en la cama y dije sí y me senté frente a la computadora y empecé a escribir. Y creo que, bueno, en esta misma línea el mejor no fue, o sea, en un momento que me querían distraer, o sea, que entraba María, o sea, decirle, no, mira, estoy escribiendo. Insisto, no sé si es el mejor, es el más actual que en este momento es el que se me hace, son los sí y los no que más presentes se me hacen. Bien. Voy anotando qué sí dar yo y qué no dar también. Para ir cerrando. Después ustedes, si quieren, me pueden hacer una pregunta cada uno. Si no, no hay drama porque yo estoy de este lado ahora y eso. Voy a hacer uso del espacio para negarme a responder. No, pueden hacer una pregunta. ¿En qué lugares comen? En el sentido de qué lugares sacan material para obra. Eso de si tienen algún registro de eso, no como siempre como de tal lugar, si tienen algún registro de qué cosas les sirven de alimento de combustible. Una vez estábamos hablando con el poeta formoseño Federico Torres y decíamos que la poesía es lenta en relación con la vida, porque la vida pasa y pasan emociones y pasan, o sea, y es frenética la vida a veces, y como que un poema detiene la vida, o sea, es como en cámara lenta o incluso más que en cámara lenta, ¿no? Es como una foto de esa vida, como si le pudiéramos sacar una foto a esas emociones que pasan como trompada de loco una tras otra y nosotros vamos lidiando con ellas y vamos haciendo lo que podemos cotidianamente. Y hablábamos de la lentitud de un poema en relación con la velocidad de la vida. Bueno, ya que estamos con cita, bueno, creo que
creo que tu libro de Disminuya la velocidad o Disminuye la velocidad va en esa línea, Chanco. ¿De dónde me nutro? ¿Dónde como? Voy a tratar de no contestar con segundas intenciones, como solés hacer preguntas vos, Chanco. Voy a remitirme a de dónde se nutre uno, no de dónde come. Bueno, me nutro de la lentitud de la vida, ¿no? Me nutro de la lentitud de la vida, de tener ese frenesí de emociones y mirarlos como si fueran una joya o una flor que se está recién abriendo y que uno pudiera tener la posibilidad privilegiada de estar en ese momento y pudiera mirar esas emociones de uno, no vivirlas, mirarlas. Creo que esa es esa lentitud respecto a la vida es lo que a mí, cuando logro esa lentitud, creo que estoy cerca de la creación. Bueno, en mí, donde, me estoy riendo de Fabián, donde uno se nutre. En la vida, exactamente, es tan veloz, tan rápida. El atrapar la lentitud, decía Fabián, en mí es todo la vida es tan veloz, para mí no la puedo atrapar, entonces hay hechos o palabras que actúan como detonantes. O sea, de dónde como, de dónde me nutro, mi escritura es de la vida, pero ¿qué vida? El instante que capturo en lentitud. Ese instante. Que ya sea por ahí alguien está hablando y yo paso caminando, pero alguien dijo una palabra y actúa como detonante. Algo explota en mí y necesito escribir a partir de lo que no tiene nada que ver con lo que la gente hablaba. Incluso una noticia o una película, un video, lo que fuere, algo hace que la vida se detenga en ese instante, yo lo escucho y explota en mí. Entonces la captura de ese instante cuando la vida se vuelve lenta, esas magias también de la propia vida, que a veces se vuelve lenta. Así. Bueno, voy yo. Yo escribí abajo así, escribí la pregunta y abajo puse de la extranjeridad. Eso es para mí central. Yo creo que empecé a escribir muy bien cuando vine a Entre Ríos, por ejemplo, y pude comprender lo que era un poco Corrientes, o lo que eran un poco los pueblos, o lo que eran un poco las idiosincrasias. Eso para mí es central. Abajo de extranjeridad, dividido muy categórico, dividido flecha, y puse una, puede ser real, una tiene que irse literalmente a algún lugar. Dios Saer se fue de Argentina y él dice que en Francia pudo ver el país como una totalidad, o puede ser producida por la literatura. Digo, yo consumo anime, entonces estoy en Japón a veces. Y después de la emoción, yo tengo un amigo que me dice siempre, y voy a remitir a una escena de Los Simpsons. Hay una escena de Los Simpsons donde Homero Simpson dice, yo no me sorprendo con facilidad. Y entonces pasa un auto y le dice, mirá, un auto azul. Entonces tengo un amigo que dice, Lima ya se emocionó con cualquier cosa. Yo empiezo a decir, qué maravilloso esto, no lo puedo creer. Por ejemplo, ayer estaba escuchando un tango y decía, no puede ser, qué increíble esta canción, mirá cómo canta, son niños los que tocan, es maravilloso, es increíble, no lo puedo creer. Esto hay que... Y me empiezan como a pasar un montón de cosas con pequeños... Que por ahí esas cosas no van por ejemplo, a mi proyecto actual o a mi obra actual, eso no va, eso suelo escribirlo en el Facebook, suelo escribirlo en otro lado, que son pequeñas emociones que a mí me parece maravilloso, como si pequeñas cosas tuvieran un montón de importancia adentro, series, películas, digo, me parece como bestial. Después se me apaga, digo, no estoy todo el tiempo en una especie de éxtasis emocional, pero cuando sucede me parece que hay cosas que son lo mejor del mundo. Y de ahí un poco me nutro. Y tercera, esto es un poco ribereño, le vamos a decir.
Por ejemplo, a mi mamá le gusta mucho relacionarse con los trabajadores agrarios, con los peones de campo, como se dice en Corrientes, y ella está fascinada, así como no me fascina, ella se fascina con ellos, con la forma en la que hablan, en la que trabajan, en la forma en la que piensan. Y entonces yo la miro a mi mamá, ella lo mira a los gauchos, entonces yo por una curva también termino mirándolos a ellos y fascinándome con ellos, y cuando los escucho hablar, o escucho hablar a cierta gente que a mi mamá le fascina, pero que no repite, yo repito y por una cuestión de una vueltita, me fascino con la gente, por ejemplo, de cómo hablan en Corrientes. No, en Entre Ríos no me sucede, pero en Corrientes sí, tengo una fascinación por cómo se habla allá. Te entiendo, yo también miro gauchos. Bueno, a ver, creo que estas instancias del comer o del nutrirse tienen que ver con, para mí, con las experiencias, pero que es sumamente difícil tener una experiencia. Creo que sí busco estar con una apertura en relación a los encuentros, a las experiencias, a la práctica de ciertos lenguajes, de las artes y demás, pero creo que esas experiencias están justamente como fuera de mi control y, y que cuando realmente puedo llegar a hacer algo que me interesa o que me conmociona mucho, son esas experiencias de quiebre que a veces tienen que ver con el oído, con, con la escucha, que a su vez se anuda totalmente en algo del registro de lo afectivo, de lo amoroso, o con algo que por ahí también se anuda en la experiencia del cuerpo, del ver, del oír, del estar presente y que tiene que ver con una pérdida, o con experiencias que se anudan a alguna obsesión o a muchas obsesiones que son como insistencias a lo largo de mi vida y que en algunos momentos encuentran una forma, algo que puede ser materializable en lo visible, en lo decible, en lo audible. Bueno, les quiero agradecer. Les seguiría preguntando cosas, pero tenemos solamente 40 minutos y ya nos pasamos. Gracias por haber aceptado esto. Qué lindo que nos hayamos podido encontrar. Creo que así el grupo que está acá nunca compartió nada, o sea, no estuvimos en una mesa como estamos acá ahora, que sería algo muy lindo. Estuvimos todos juntos, pero por separado. Así que también agradezco al espacio de la feria por permitir esto y por haber aceptado mi propuesta que no tenía ninguna estructura. Eso. Y para cerrar, o nos despedimos, o si ustedes quieren darme una pregunta, no hay problema. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Mm? ¿Te podemos hacer preguntas a vos, Franco? Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí. Bueno, Tenés. como yo aprendo mucho de vos y creo que aprendo mucho porque sos o estás haciendo todo lo que yo no puedo o me cuesta mucho ser, quería preguntarte cómo articularías estas cuestiones del decir no con la escritura. El, Se parece mucho a un sí, el no es, pero eh, mis textos no tienen por qué ser buenos, no son buenos. Es como, esa es una medida. Eh, y te respondo con algo que también me relaciona con vos.
siempre mi medida es esa. Mi texto no es bueno, mi libro no es bueno. O sea, no, lo que hice no es bueno. No está, no está, no está. No es una negación, sino hay una insistencia. Y salvo que exista algo que vos me dijiste en algún momento, que es terminar algo y estar contento. O sea, que terminaste algo y estás contento. O sea, estás contento al punto de que no podés decir no estás, sino que ese contentor me anule ese, decir ese no es bueno, no es bueno. Estoy contento, entonces sí, listo, no puedo mentir, estoy contento. Gracias, Franco. No, gracias a vos. No sé si hay alguien más. Te hago una preguntita, Francucci. Una vez hablábamos o nos leíamos acerca de mirar el texto desde afuera para no estar tan metido dentro y que no podamos construir un texto literario como se puede. Entonces yo te pregunto, ¿cómo juegan los estados de ánimo, sobre todo en la poesía, a la hora de escribir? Por aquello de que hay gente que cuando está muy optimista o muy arriba, no puede escribir poesía. Él puede escribir prosa, pero no poesía. ¿Vos cómo manejás esos estados de ánimo con tu poesía? Acá muté yo, acá me cambié un poco. Al principio renegaba mucho no sé con quién se acopla, creo que con el tuyo, creo que este amigo se acopla. El, El de Fabianes. sí, antes renegaba mucho de escribir bajo el imperio de cierta sentimentalidad, de emociones, o animosidad del momento y todo lo demás. Con argumentos que iban por el lado de no puede salir nada bueno de ahí, toda esa línea, toda esta cosa con lo cursi. Hasta que me encontré con Lucas Brito Sánchez en una situación de la vida cotidiana, y yo le estaba contando un problema a él, una situación que realmente me angustiaba, y no estaba en situación de escritura, sino que estaba en una conversación, y le digo, bueno, voy a parar porque me dejo acá porque me pongo cursi. Y él me dice, no, seguí. Dice, lo cursi es genuino, es más genuino. Buscar palabras es más rebuscado. Y fue como, sí, ¿qué onda? ¿Por qué para decir tengo que ponerme en cierto estado de frialdad lógica? Entonces ahora aprovecho todos esos estados de ánimo, aprovecho la emoción así en caliente, la sentimentalidad así en caliente. Me aprovecho muchísimo cuando estoy cursi, aparte me tengo que hacer caso si casi todo el día articulo, todo mi día es articular en formas cursi. Mis animales son mis hijos, me emociono con mis plantas, cuando pienso a alguien estoy romántico siempre, o sea, todo mi día es tremendamente cursi. ¿Por qué tiene que ser diferente en el momento de la escritura? Entonces lo que hago es registrar así como viene, con esa honestidad, sin renegar, sin pulir, y sí, lo que como estrategia, después dejo pasar un tiempo y vuelvo. Sí tengo algunos amigos, están todos acá, a quienes les paso mis textos así como vienen. Antes me defendía diciendo, es un proyecto, y a veces minga, o sea, era así, creí que quedaba así, pero no, o sea, como lo cursi ahí, pero eh, es un desafío lindo, no negarse, no puedo negar las emociones que tengo, y son todas chotas, son todas así, frágiles,
toda vulnerable, toda romanticona, toda de, ay, quiero llorar todo el momento, me pasa lo de Lima. Después es trabajo, pero ese trabajo implica que ese estado se haya superado, se haya quedado atrás, y ya es como una nostalgia de ese estado. Prefiero mis estados románticos diarios, los prefiero a un poema bien logrado. Me gusta mucho más compartir con alguien una escena que me enternece de alguna forma, que mandarle un poema sobre el asunto. Está, muchísimas gracias. Podemos hacer una cada uno, ¿no? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí. No, habla vos, Fabián. No, bueno, como quieras, hago. Metele voy último. Bueno, Chanco, ¿qué características tendría el poema que no escribiste hasta ahora y que no quisieras dejar de escribir? ¿Y qué características tendría el poema que nunca quisieras escribir? El que quisiera escribir es uno en el que de alguna forma me repusiera de una pérdida. El poema que me ayude con Morotí, o sea, que mi vida siga después de Morotí. Es el texto que no quisiera escribir, es uno donde renegara de la alegría, donde la alegría será una imposibilidad. Bueno, voy yo. Iba a decir, antes me interrumpió Fabián, iba a decir, Franco vive en una canción de David Bisbal, porque está todo el día en romántica. Ni le imagino una eterna canción de David Bisbal de 3 años. No, te iba a... Ponía como una especie de dos puntas, porque vos estás todo el tiempo como golpeando el narcisismo siempre, como diciendo esto no me gusta, esto no, hay que ver esto de vuelta, está como siempre como dinamitando el narcisismo, pero a la vez, para por ejemplo cerrar un proyecto, se necesita algo de una especie de decisión propia, de decir, bueno, hasta acá sí, acá deja de ser choto y acá me gusta. ¿Cómo ubicás esas dos puntas, digamos? ¿Cómo haces equilibrio entre no destruir tanto el narcisismo como para caernos nosotros y no ser nada, o pasar a ser como un cualquier cosa, y desengañarse un poco de esta cuestión de que todo lo que hacemos está recopado, digamos? Hay como dos puntas ahí. ¿Cómo le encontrar el equilibrio? Bueno. Bueno, qué desafío. Encima, dar por sentado que encontré el equilibrio. Es como muy... Gracias. Hay por ahí, capaz que en el narcisismo también, no, el narcisismo por ahí no impide el desarrollo de cierta singularidad. Por ahí, eh, no sé, todos los yo tienen su encanto, aunque todos sean yo. Digamos. Ahí creo que una medida es el momento donde la obra me permite decir, qué lindo o qué linda se ve acá fulano o fulana. Como hay una cuestión, pasa más por el lado de la sensualidad, de cierto encanto, por un lado, que me dé gana de terminar el libro y bueno, que se haya puesto tan lindo o tan linda que me dé gana de invitarlo, de invitarla a salir. Parece que esa es una medida. Y la otra es, que se parezcan mucho a un círculo.
no porque el círculo sea lo mejor, sino porque a mí me soluciona no saber dónde está el punto. Que por eso es más la palabra que elijo siempre es redondo. Cuando cierro algo digo redondo en lugar de decir cerrado. Pero es eso, o sea, que me pueda mover por todos lados y no sepa dónde está el punto. Por ahí esas dos cosas. Bueno, creo que estamos ahora, o volvemos a la ronda. creo que estamos. No sé si alguien más quiere decir algo o nos despedimos. No, yo quería agradecer a la Feria del Libro de la Cruz realmente este encuentro y bueno, que vos estuvieras coordinando y pudiéramos encontrarnos todos nosotros, aunque sea virtualmente. Así que agradezco realmente a la Feria de la Cruz, ¿sí? Y a los organizadores y demás. Sí, también yo sumarme al agradecimiento. Justo con Fabián. No, eso, sumarme al agradecimiento nomás. Gracias a Franco, a Franco por sumarme también a esta mesa de escritores, donde soy un poco extranjera, pero creo que a la vez tenemos un montón de puntos en común y que es una experiencia hermosa poder compartir estas preguntas. Me encantaron las preguntas, me encantó el desafío de que no sea organizado, así que gracias a la feria, gracias a Franco y gracias Fabián, María Laura y Manol. Muy, muy hermoso escucharlas este domingo. Sí, como Franco empezó con las preguntas como cacheteco, o sea, no tuvimos tiempo ni de decir, bueno, sí, me sumo a la cuestión de los agradecimientos, bueno, con todo lo que cuesta sostener en el tiempo ferias del libro o encuentros de este tipo, en donde, bueno, se piense sobre estética, sobre literatura, y me parece que está bueno, por eso, bueno, a la gente de la Cruz, a la gente de la UNE, que nos dio la posibilidad, y la verdad que un placer compartir no sé cómo se llama esto, reunión le ponemos, con 5 artistas cuya obra me conmueve. Me subo al tren de los agradecimientos a la Feria del Libro de la Cruz, a la UNE y a todos los que tenga que agradecer, que yo por ahí no me han trajido medio engañado, así que no sé de todo esto, pero le agradezco a todos los que le hicieron posible. Y yo me siento como, si hablamos de dinamitar el narcisismo, al revés, yo me siento que me han invitado a sentarme con un montón de gente que admiro y soy acá como un jovenzuelo que lo sentaron en una mesa con los grandes, más o menos. Así de contento me pone. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad también. Bueno, gracias a todos por haber aceptado y bueno, gracias a la Feria del Libro, a la UNE, saludo a toda la gente de la Cruz, que siempre nos trató muy bien, a los que fuimos, y bueno, con eso terminamos. Chau, chau.